Buenas noches, nos encanta volver con ustedes aquí en A Fondo. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC. Don Heilen, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Leo. Muy bien, gracias a Dios. Y estamos pues en esta nueva temporada. Hoy nuestro primer programa de esta nueva temporada. Vamos a hablar acerca de un tema que involucra a todo el mundo. En el mundo, 690 millones de personas, 690 millones, recuerden bien, 690 no han comido 3 comidas hoy en el mundo. En Colombia, el 54% de la población, 22 millones de personas, están iguales. Colombia es el único de los países de la OCDE que tiene problemas de hambre y serios y graves y delicados, y nuestra región no escapa a todo esto, Jair. Además, personas que han fallecido, podemos hablar más o menos entre 20 y 25 personas que han fallecido este año por el tema de hambre. Hambre, la desnutrición infantil gigantesca en la región. Vamos con los titulares de esta emisión de A Fondo. Buenas noches para todos. Hoy a fondo, regresa la opinión en Telepacífico. Hoy, el hambre y su connotación en una ciudad como Cali, donde muchas personas no tienen cómo cenar. El costo de los alimentos cada día pesa más en cientos de hogares. La lucha por la alimentación y de un banco que en medio de las dificultades suple las necesidades. A fondo, presentan Leo Quintero y Jair Lenis. Realización Dayana Arango y dirección general Óscar López Noguera. Y vamos a desarrollar este tema aquí con varios invitados, porque tenemos varios invitados dentro de este set y también la opinión de ustedes, que es muy importante, los televidentes. Nos acompaña María Fernanda Penilla, la secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía de la Ciudad de Cali. María Fernanda, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Feliz de estar en este momento inaugural nuevamente. Gracias, muy amable. Nos acompaña también Marvin Mendoza, director de la encuesta Cali, ¿cómo vamos? Marvin, buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches, muchas gracias por estar. Don Jair, todos suyos, por favor. Muchas gracias. Y comenzamos por la doctora María Fernanda Pinilla. Doctora, desde la alcaldía, ¿qué información, qué balance en los recorridos que se hacen ustedes por los departamentos, por los municipios de aquí, o por los barrios, perdón, de aquí de Santiago de Cali, el tema del hambre, el tema de la pobreza? Bueno, ese es un tema que definitivamente sí es bastante complejo. Si nos vamos a las cifras oficiales del DANE, que es el organismo nacional autorizado para dar cifras y estadísticas, nos dice que en Cali, en el último censo que hubo, hay alrededor de 220.000 personas en Cali en pobreza, de extrema pobreza. ¿Es una cifra alta? ¿Usted que está ahí en la secretaría? Altísima, pero altísima. O sea, eso es una, yo creo que una comunidad que Una de cada aguante 10 hambre. personas. Una de cada 10. Es como colocar más o menos a toda la población de Tuluá con hambre, aproximadamente. No, es como poner, para ponerla más fácil, que siempre lo hago, es como poner más o menos 5 veces el estadio Pascual Guerrero lleno. 5 veces, y la capacidad del estadio. Porque estamos hablando del 35.000 último censo Sí. DANE, Sí. y si hacemos la proyección que el DANE nos dice, hoy podríamos estar cerca de 250.000. Cuando el DANE hizo el censo no había ni estallido ni había pasado pandemia. O sea que tiene que estar por ahí, debe haber pasado por allí. Ni Una la cifra disparada de los bastante precios tampoco, porque después del estallido social los precios se Todo, la duplicaron. canasta está altísima. Claro que sí. Así es. Todo, ¿Qué? todo. Claro. Marvin Mendoza, de coordinador de Cali, ¿cómo vamos? El estudio que ustedes hacen permanentemente, comenzando este año, los primeros, porque ya llevamos cinco meses, en comparación, digamos, con el mismo periodo del año anterior, con el tema del hambre, con el tema de las necesidades, el tema de alimentación. Sí, básicamente, cuando miramos el tema de pobreza, pues tenemos que verlo como desde diferentes ángulos. Por un lado está ya la cifra como tal que te dice cuántas personas o cuántos hogares se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, pero también los factores que nos empiezan a dar el pulso de cómo podría estar incrementándose el tema de pobreza. Por ejemplo, si la canasta básica familiar se está incrementando sus precios, pues hay más probabilidad de que hogares que están al límite en términos de recursos, pues puedan caer en situaciones de pobreza. Entonces, me preguntas de este año podemos monitorear lo que ha pasado con la canasta básica. Y lo que nos ha mostrado el último dato disponible es que los alimentos se han incrementado cerca de un 19%.
Una cifra alta, ¿cierto? Claro, es una cifra de un 19% en el incremento en el precio de los alimentos, que por supuesto quienes van a tener el mayor riesgo de caer en pobreza o no consumir los alimentos necesarios, pues son los hogares más vulnerables. Y el incremento del salario mínimo, Leo, ¿se acuerda? Fue del Como- 13.28%. Fíjese. Sí. Y el incremento en los precios del 19%. Solamente de alimentos. De alimentos nada más. Estamos hablando de que el incremento de los precios de alimentos está Pero es que superior al usted ha tocado un tema que es central de lo que está subiendo. La gasolina ha subido el 36% en este año, en los últimos 8 meses, pero también lamentablemente ha subido el precio no solamente de eso, sino de los servicios públicos, que ha subido más del 30%. El precio de insumos básicos para el consumo, para el estudio, lo que es la canasta educativa, lo que subió en este año. La canasta de ropa para los padres de familia que tienen niños que están estudiando, ¿cuánto les subió? Y las matrículas escolares subieron más del costo de vida también. Así es. De hecho, pues los productos que tienen que ver con educación y con transporte han registrado incrementos superiores a lo que se está registrando en, por ejemplo, los incrementos en los precios de los alimentos. Sino que hacía hincapié en los alimentos porque cuando hablamos de pobreza extrema, estamos refiriéndonos justamente cuando los hogares no tienen ni siquiera los ¿Qué es un ingresos pobre necesarios extremo para- en la ciudad de Cali? ¿Qué es un pobre extremo? El que gana, según el gobierno nacional, un pobre extremo es quien gana menos de 354.000 pesos al mes. Sí, pero entendamos qué es lo Sí. que sale. ¿En Cali cómo es? Exacto, es que el concepto de pobreza monetaria extrema es que no tienes los recursos necesarios para cubrir la cesta de alimentos básicas necesarias. Cuando no tienes ni siquiera para los alimentos, estás en situación de pobreza extrema. Cuando no tienes, sí tienes para los alimentos, pero no logras tener para otros servicios o productos como la educación, la salud, estás en pobreza monetaria, no pobreza monetaria extrema. La pobreza monetaria extrema está más o menos alrededor de un poco menos de 300.000 pesos como el valor mínimo que se ve a través de la cesta de alimentos, que es lo que se requiere una persona para subsistir. Doctora María Fernanda Penilla, el tema de los estratos en Cali, o por lo menos los sectores donde se ve esa pobreza extrema, y que acaba de decir Marvin Mendoza. Pero nosotros tenemos identificado unas comunas donde hay mayor concentración de personas en pobreza y pobreza extrema. Sí. Hay Nosotros dos, no so- pobreza y pobreza no, extrema. eso es lo que nosotros atendemos. Sí. Para nosotros, una de las condiciones de vulnerabilidad es estar en pobreza o pobreza extrema. Las dos son igual de vulnerables para nosotros en el entendido o en el contexto de la seguridad alimentaria. Nosotros podríamos decir que la comuna 13, 14, 15, 21, todo lo que es el oriente de Cali y también la ladera, la Sí. comuna 18, la comuna 20, son las comunas donde hay más pobreza y extrema pobreza y por ello allá concentramos nuestro programa de Corazón Contento de seguridad alimentaria. Estamos hablando de un tema que de pronto no se ve, pero que sí se siente. En muchos hogares, no solamente de estratos 0, 1, 2, se consigue pobreza. En estratos 4, 5 y 6, de pensionados, de adultos mayores, de personas que vivieron de lo que daban los hijos que estaban trabajando en el otro lado del mundo. Hay mucha pobreza también en San Fernando, en Junín, en Bretaña, Nosotros le en la zona de esas. llamamos a eso una pobreza oculta. Sí. Y sobre todo que viene post pandemia la pobreza oculta. Es decir, la pobreza que todo el Sí. mundo cree que el 3, 4, 5 no tiene dificultades, Sí. pero después de estas situaciones que nadie podía prever, pues pasan unas dificultades que nadie cree. Y cuando se habla de pronto de dificultades de estos barrios, de esos sectores de estrato 3 o 4 o 5, se habla también que muchas veces estas personas no dan a conocer que tienen, que están aguantando hambre. que no pobreza tienen para comprar. vergonzante, que se llama. Exacto, entonces les da pena salir a decir, vean, también estoy aguantando hambre, después del estallido social, después de la pandemia. Marvin, según la encuesta Bogotá, ¿cómo vamos? 1 de cada 3 bogotanos no tiene 3 alimentos al día. Los 3 golpes al día que se llama popularmente. ¿En Cali cómo estamos? Nosotros utilizamos la encuesta del DANE y en la última encuesta del DANE nos muestra que 18 de cada 100 caleños no consumen sino entre 1 y 2 alimentos al día. 18, 18 de cada 100 caleños. Sí. Los 82 restantes sí consumen entre 3 o más alimentos al día. Estamos hablando de Entonces nos da casi 400.000 personas aproximadamente. Aproximadamente. 400.000 personas. que no consumen 2 o 3 alimentos al día. Consumen entre 1 y 2 alimentos. 1 y 2. 2 comidas por día. ¿Qué es un alimento al día para una persona? ¿Un desayuno, por ejemplo? Por ejemplo, el desayuno y almuerzo, pero no cena. No o cena. cualquier combinación de estas. O lo que alcance. Exactamente. O lo que alcance precisamente, Leo, con el tema de una jornada de Ullatón que hubo aquí en Cali. Sí, claro que sí. Vamos a hablar acerca de todo este proceso porque hemos estado en diferentes puntos de la ciudad de Cali en donde se cocina el hambre, lamentablemente. Y un sitio que se cocina el hambre son las ollas comunitarias. Hubo un ollatón en la ciudad de Cali. Dayan Arango. Hoy nuestro tema es el hambre y la canasta familiar inalcanzable.
pues en Colombia el panorama es crítico, donde el 40% de la población colombiana consume alimentos 2 veces al día o menos. Es por eso que la Red Nacional de Ollas Comunitarias activó este fin de semana la denominada Ollatón en 7 ciudades capitales, a través de las cuales se entregó más de 7.000 platos de comida. El día de hoy quisimos estar acá en el centro para compartir este plato de comida con todas las mamás que salen día a día de rebusque a las calles a conseguir el pan de cada día para sus hijos, para sus nietos, entonces se tiran a las calles a ver con qué suerte corren. Y es que si no fuera por este tipo de actividades, muchos no tienen asegurado lo del día. Asegurado aquí, pero en mi bolsillo no está ningún asegurado. A veces uno desayuna, almuerza, a veces almuerza, no come. Las 3 comidas nunca están al día. Es muy difícil conseguir nuestro plato de comida. Entonces las ollas comunitarias es una juntanza que se hace desde el corazón, en donde nacen muchos proyectos colectivos y donde uno a uno nos vamos empujando y finalmente se convierte en un vagón para suplir esa gran necesidad del hambre. Esta actividad, la cual se realizó desde el jueves 11 de mayo hasta el sábado 13, estuvo presente en Cartagena, Medellín, Cali, Bogotá, Cundinamarca, Barranquilla y Popayán, con esta iniciativa que nació en pandemia y que hoy permanece. La Ollatón. Ahora miremos y a nuestros televidentes lo que es, digamos, estos sectores, lo que se ha denominado el paisaje del hambre también que nos presenta Dayana Arango. En tierras fértiles, en una nación productora y exportadora como es Colombia, al menos 560.000 niños padecen de hambre. Y esto se pudo ver plasmado en el documental Los paisajes del hambre. El hambre se volvió paisaje en Colombia. Vamos a hacer los paisajes del hambre, vamos a mirar esos hermosos paisajes que tiene Colombia, esa hermosa biodiversidad, la riqueza que tiene este país, pero también vamos a mostrar las familias que viven en esos paisajes y cómo esas familias la están pasando mal. Aquí se muestran las dos caras del país, con un recorrido de 8 meses en moto, de Pasto hasta La Guajira. Colombia es el segundo país con más biodiversidad del mundo. La riqueza que tenemos es impresionante, la capacidad de producir alimentos es impresionante, pero estamos botando la tercera parte de los alimentos que se producen. Tenemos personas en Colombia, algunas comunidades guayú, hogares completos que viven con 40.000 pesos mensuales. 40.000 que no alcanzan para una canasta básica de alimentos y en donde los niños siempre serán los más afectados. En el 2022 tuvimos el pico más alto de muertes por desnutrición de los últimos años en Colombia. En lo que va corrido de este año ya se nos han muerto en Colombia cerca de 84 niños por desnutrición, pero además también se ve reflejado en una enfermedad que se llama la desnutrición crónica. Hoy en Colombia tenemos un poco más de 500.000 niños menores de 5 años con una enfermedad que hace que tengan menos coeficiente intelectual, cerca de 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. Es por eso que los adultos consumen menos para poder saciar el hambre de los niños. Y aún así en el recorrido se evidenció que para muchos esto que se ve plasmado no es hambre. Para muchas culturas de este país el hambre no existe. Llegamos a algunas regiones del país donde preguntábamos, ¿y ustedes sufren de hambre? Y las personas respondían, no, nosotros no tenemos hambre a pesar de que comían una vez al día. En La Guajira hoy se nos están muriendo nuestros niños por física y pura desnutrición y hambre. El hambre no es un problema solo de las personas vulnerables que no tienen acceso a alimentos. El hambre determina la inteligencia de las personas, el hambre determina que los niños tengan un cerebro conectado. Hay indicadores que muestran que por causa de la malnutrición en Colombia, el Producto Interno Bruto se baja hasta un 11%. Y es así como por medio de Paisajes del Hambre y la Red de Banco de Alimentos, el llamado es a donar, desde tiempo, voluntariado, hasta dinero y alimentos, ayudar a los más vulnerables y concientizarnos que el hambre crece cada día más. Muy devastadora. Creo que parte de lo que estamos haciendo con este proyecto es esto, es mostrarle al país que en Colombia hay hambre, que en Colombia mueren los niños por desnutrición, que la situación del hambre en Colombia es crítica y que no se nos puede volver paisaje. Qué caras de niños, con qué futuro le vamos a dar a ellos. El reporte de la FAO dice que en Colombia el año pasado murieron 308 menores víctimas del hambre en Colombia, en este país. Como decía este documental
que hay que verlo, mirarlo para verle la cara al hambre de Colombia, es que sigue creciendo este fenómeno. Es que es un fenómeno invisible, porque muchas veces quien lo padece piensa que no. Y muchas veces quien tiene el plato lleno dice que está haciendo dieta. En Colombia son cerca de 9 millones de toneladas de alimentos que se botan al año. Se pierden después de estar en plazas de mercado porque no hay una distribución muy adecuada. Aunque gran parte de los alimentos en plaza de mercado y los que se están a punto de vencer en supermercados van a ir a los centros que se llaman todo este tema que maneja la Iglesia Católica aquí en nuestro país, los bancos de alimentos, y se reparten y llegan a muchos hogares. En Cali, sin el Banco de Alimentos, tendríamos un problema serísimo de hambre en la ladera de la ciudad de Cali, porque el Banco de Alimentos concentra toda esa clase de ayudas y llegan ¿a cuántos puntos, secretaria? Bueno, menos mal que la pregunta fue para mí. Sí. Quiero aclararte algo. Sí. El programa que tenemos en la alcaldía es un programa de la alcaldía, Sí. donde la alcaldía pone más o menos el 80% del presupuesto para que se lleve esa alimentación de la que tú estás hablando. Sí. O Y sea, la nuestro alcaldía operador- aporta al Banco de Alimentos. Sí. No. No, hay dos programas, entonces no, podemos mira, decir la Arquidiócesis diferentes. de Cali tiene el Banco de Alimentos por Sí. un lado Sí. y la Comisión Arquidiocesana por el otro. El Banco de Alimentos está a un lado Sí. y nosotros tenemos como operador la Comisión Arquidiocesana. Ese operador pone más o menos el 25-20% del programa y nosotros el resto. ¿Sí? Y lo opera. Y llegamos a 762 comedores en Cali, entregando diariamente entre 84.000 y 89.000 raciones diarias en Cali, de lunes a viernes. Y entre 2.000 y 3.000 los sábados, domingos y los festivos. Entonces el programa no es del Banco de Alimentos, el programa es de la Alcaldía de Santiago de Cali, operada por la Arquidiócesis de Una Cali. pregunta, ¿por qué el fin de semana se disminuye la entrega de alimentos? No, cuando yo llegué no había entrega de alimentos sábado, domingo y festivo. ¿No? Ni una sola ración. Yo he logrado desde 2021 que llegué transformar un poco el programa, lo he duplicado. Yo encontré un programa con 522 comedores, hoy lo tengo con 762, lo encontré con una entrega de 49.000 raciones diarias, hoy estamos entregando alrededor de 89.000. 89.000 raciones para... Diarias. Sí, diarias. ¿Para cuántos niños, niñas? No, son 762 comedores Sí. donde hay unos, todos son población vulnerable, hay unos que tienen un enfoque diferencial para personas con discapacidad, otros para habitantes de calle, otro para niños, pero en global son 85 o 89.000 personas de esas 200 y pico mil que necesitan. ¿Y están llegando a qué sitios? ¿Dónde los reparten? A las comunas que te mencioné Sí, ahora. Son sí. los comedores que los gestores y gestoras, que son 2.600 en Cali, regalan su tiempo y su espacio para cocinar para su comunidad más pobre. Ellos cobran hasta 2.000 pesos por ración, máximo 2.000 pesos por ración. Si no tiene, igual se le da, y nosotros le entregamos todos los alimentos en crudo para que cocinen esas 762 comedores para entregar esas 85.000 raciones diarias. Hacemos entregas por ciclos de cada 10 días hábiles. Y estamos viendo precisamente ahora en esta nota del caso de personas que fallecen precisamente por hambre, por el caso de desnutrición. En Cali, Marvin Mendoza, quien es el coordinador del programa Cali ¿Cómo Vamos?, tiene cifras muy frescas y que la estamos entregando esta noche aquí en A Fondo. Sí, pues como muy bien se mostraba ahorita en el documental, pareciera que esos temas de hambre o en los niños específicamente estuvieran como alejados de nosotros cuando en realidad sí están pasando en nuestra ciudad. Que fueran como en La Guajira, porque casi siempre las las noticias salen de Guajira. se dan hacia esos lugares, pero realmente hay una situación que ha venido pasando en los últimos años en Cali que no podemos desconocer. Por ejemplo, en cifras preliminares del Instituto Nacional de Salud, nos mostraba que al año 2022 habían fallecido 4 niños por desnutrición. En Cali. En Cali. Esas eran las cifras preliminares, obviamente todavía está el carácter preliminar de las cifras. Y cuando ya miramos lo otro que se hablaba en el documental, que era el tema de desnutrición crónica, pues la sorpresa que nos llevamos con los datos más recientes, también con corte 2022, es que estamos hablando de cerca de 8.000 niños entre los 0 y 5 años que sufren desnutrición crónica en Cali. Y eso nos da una tasa de 13,5%. De prevalencia de desnutrición crónica en la ciudad, porque es alarmante. Sí. Miremos un tril la historia, y es que en el 2019 la tasa era de 7% y estábamos hablando de 2.000 niños. Y ahora en el 2022 pues estamos hablando de 8.000 con una tasa del 13,5%. Un incremento muy alto. Entonces casi que se ha duplicado en tasa y en términos de cantidad de niños estamos pasando de 2.000 a 8.000. Estamos hablando de población migrante fundamentalmente porque según las cifras
que se manejan dentro de las diferentes mediciones a nivel del Estado, se decía que el 67% de los migrantes lo primero que piensa es, hoy tendré desayuno, tendré almuerzo, tendré comida. Lo primero que piensan es en comida porque la posibilidad para ellos, ¿cómo es? Marvin, ¿tiene usted ese registro? No, específicamente de la población migrante no tenemos las cifras exactas. María Fernanda, ¿ustedes manejan cifras sobre la atención de migrantes? Por supuesto, esa es una de mis competencias. Y nosotros en la población migrante tenemos que en Santiago de Cali hay alrededor de 120.000 personas, por lo menos que han pasado por el registro del PPT, que es el Estatuto de Protección Temporal del Gobierno Duque, que les da 10 años de protección para poder acceder a servicios y tener un trabajo legal, una cuenta de ahorros y demás. Nosotros en los comedores comunitarios también hay población migrante y cuando ellos llegan nosotros los acogemos y entregamos ayuda humanitaria inmediata, que es unos kits de alimentación hasta por 3-4 meses mientras que se estabilizan en la ciudad. Yo quisiera hacer algún complemento a lo que dijo Cali, ¿cómo vamos? Y es lo siguiente, si me permiten un momentico, y es en el tema infantil, yo no voy a discutir la cifra porque eso tiene que venir la Secretaría de Salud a hablarlo, pero lo que sí le puedo decir es que dentro de los 85.000 personas que alimentarios diariamente hay niños, y lo que él menciona de 0 a 5 años son mi competencia, y nosotros atendemos 10.161 niños diariamente con 5 comidas al día. Y además de eso, los niños que el sistema de salud nos reporta en desnutrición a nosotros, en el programa Comedor Contento, nosotros en Corazón Contento por 3 meses les damos recuperación nutricional al niño y a la familia. Y hasta ahora no tenemos ningún tipo de cifra de niño que no haya sido ni recuperado, que haya fallecido después de entrar en nuestro programa de recuperación nutricional, en el programa de Corazón Contento. Doctora, cuando comienza el año y por el tema de contratos que se demora, por la documentación y todo, no se quedan sin alimentos, digamos, hablando las primeras semanas de enero, porque dice que mientras llega el contratista, mientras que se firma contratos y todo el papeleo, pues volver a comenzar. ¿No pasa eso? Pues pasaba. Yo llegué en 2021 en junio, en 2022 arrancamos a finales de marzo y este año arrancamos el 16 de enero. Yo conseguí que el Consejo nos aprobara vigencia futuras para 6 programas, uno de ellos Corazón Contento, por primera vez está de manera casi que ininterrumpida y esas 2 semanas de enero no fueron por falta de contrato, porque el contrato se suscribió el 30 o 31 de diciembre, sino porque hay un periodo de alistamiento. Cuando yo hago el contrato con la arquidiócesis tiene que contratar proveedores y los proveedores se tienen que alistar. Imagine lo que es entregar raciones para 10 días, cada día 85.000 almuerzos. O sea, eso es un engranaje muy grande que requiere un periodo más o menos de 10 a 15 días de alistamiento. Si no tenemos alistamiento, no hemos arrancado el 1 de enero, pero pues el alistamiento no se puede omitir porque por logística tiene que hacerse. Claro, es que hay cosas que se deben complementar. Por ejemplo, dentro de las cifras del estudio Marvin de pobreza en la ciudad de Cali, el tema de alimentación es solamente una cápita, porque está vivienda, porque está trabajo, porque están... ¿Qué otros elementos? Claro, de hecho, nosotros utilizando las cifras del CISBEN, obviamente teniendo en cuenta que el CISBEN llega a cierta cantidad de población, no a toda, pero sí, digamos que está condensada ahí la población más vulnerable. Estamos hablando que en el caso específico de los niños, tenemos alrededor de un 38% de niños que viven en hogares que en el CISBEN están en los niveles de pobreza o pobreza extrema. Entonces, esa es una de las cifras importantes a tener en cuenta. Ahora, en términos de atención, por supuesto, cuando uno mira datos de atención desde la alcaldía, pero también datos de atención desde ICBF, lo que vemos es que existe un déficit de atención de todos los que requerirían atención, de acuerdo con estos datos del CISBEN, que están alrededor del 49% en déficit de atención. Y más o menos concuerda mucho con las cifras que nos mencionaban de cuántos son los niños o los hogares que necesitarían atención y cuántos están alcanzando a atender. En la actualidad nos da esa cifra haciendo el cálculo. ¿Y esa puede ser una problemática, por ejemplo, por la falta de presupuesto? Ahí ya tocaría ver, obviamente, diferentes factores, pues ese puede ser uno, no sé específicamente cuáles podrían ser. Es que el tema AMPE tiene muchas facetas. Por ejemplo, mucha gente se ganaba antes un mínimo de 800.000 pesos. Hoy en día el mínimo está en 1.160.000 pesos. Pero antes de pronto alcanzaba más que ahora, porque el costo de vida era totalmente diferente. El costo de vida ha subido dramáticamente en el último año. Por ejemplo, la gente, ¿con cuánto mercaba antes y con cuánto merca ahora? Dayana. Yo creo que ha subido el doble. No compraba, un ejemplo, si no compraba con una quincena 200, ahora ya son 400. Entonces es muy alto los costos en general.
y todos los días suben, uno tiene que es como sortear como una lotería. Anteriormente un almuercito valía 9.000 pesos, hoy en día vale 14.000 pesos. Y si usted paga una pieza de 10.000 pesos, ¿con qué come? Digamos, semanalmente estaba mercando 150, cositas así, 200 y se mercaban cosas suficientes. Ahora, pues la verdad sí se ha dado un poco el golpe, entonces, digamos, se ha reducido un poco, exactamente no sabría decirte, pero ya uno, con los mismos 200, compro menos cosas. Yo mercaba antes, con 500 mercaba para el mes. Ahora tengo que sacar 1.000.000 de pesos para el mes, imagínense. Carísimo, vea este pitico que llevo aquí, vea 30.000 pesos y no llevo nada. ¿Para cuánto le alcanza eso? No, pues eso alcanza para la comida. Anteriormente, hace 6 meses atrás, mercaba uno con 350.000 pesos. Ahorita usted no merca ni con 700.000 pesos. Uno lleva 50.000 pesitos es que para el almuercito y no le alcanzaba uno a comprar. En cambio, la otra vez sí, uno compraba un almuercito con 50. Ahora uno se le van 300, 400. A ver, María, es que no solamente ellos también. ¿Con cuánto mercado ustedes a ir antes? En la quincena, estoy hablando del año pasado, digamos que mercaba 350.000 pesos. Hoy, esos 350.000 pesos para mercar y esos mismos productos, yo creo que no alcanza 800.000 pesos. Marvin. Sí, no, indudablemente. En mi caso... ¿Usted va a mercar o no va a mercar? Sí, claro. Ah, bueno. En mi caso también se ha incrementado aproximadamente en el mes unos 200.000 pesos más de... ¿Dónde merca usted? ¿En el supermercado, en galería, en la tienda? Yo voy a la galería, vivo cerca de Santa Elena. Sí. Ah, bueno, le queda fácil. Más barato, ¿no? Yo no le voy a contestar eso, pero sí le voy a... ¿No merca? No, yo sí merco, pero por supuesto, y me toca duro porque soy madre soltera. No, venga, yo le digo algo. Para que miremos que esto le aplica a todo el mundo y nos afecta a todos. Claro, a todos. Y es la ración cuando yo llegué en 2021, terminó la ración diaria que le entregamos a cada persona a 2.400 pesos. 2022 terminó en 2.832. Y este año, hoy, en el contrato que voy a hacer esta semana, 3.834. O sea, estamos hablando más del doble, 3.800, más del doble. Se ha duplicado desde que yo llegué ahora la ración por persona. Claro. Y entonces ahí te contesto lo que tú dijiste. Si es por presupuesto, claro, nos cuesta más o menos 5.500 millones de pesos mensuales el programa. O sea, 66 mil millones de pesos al año. Eso es un jurgo de plata. Hay una Doctora, pero usted galembea, usted va al supermercado, va a la tienda. De todo un poquito. ¿Tiene libreta en la esquina? De todo un poquito. Las de aseo compro en un lugar que es más barato, el grano en otro, la carne en otro, porque hay que buscar la economía. Sí, mire que las personas están haciendo eso, ¿no? Claro. Miran en los supermercados, por ejemplo, ya no hay fidelidad alimentaria, hay que buscar donde está más barato. Claro, el café aquí en este supermercado es más barato, acá es más barata la cebolla o el cilantro. Incluso hoy ya varios supermercados, grandes supermercados en el país, comenzaron a bajarle los precios a 300, 400, 500 productos, ¿ya? Y especialmente por el tema de combatir, ya más que todo la inflación, que el mismo hambre, ¿no? La sostenibilidad es la pregunta de fondo de toda esa cuestión. Lo anunciaron claro hoy, ¿no? Que van a sacrificar un poco su ganancia. Pero es que en Colombia, con todo respeto de todos, en Colombia el ciudadano de a pie consume en la tienda. ¿Por qué? Porque le da lo que él necesita, una cucharada de aceite en los barrios de la ciudad de Cali, ya un cuartico de arroz, una oncita de sal. La gente compra así, la gente no compra como usted, 5 libras de azúcar. No, la gente va a comprar menudeado pequeñito y sale más caro, pero es que incluso no tiene le más dice para al tendero, comprar. Apúntemelo allí en el cuaderno que apenas me paguen la quincena. ¿Cuál es el tendero para yo ir a ir para que me fíe? Ya no fían. Ya no fían, eso desapareció. Estoy atrasado, yo nunca iba a fiar entonces. Sí, claro que sí. Antes vendían 100 de cilantro. Sí. Hoy son 1000 de cilantro. Sí. Igual que el pan. Antes vendían un tomate, 2 tomates, ahora venden libra de tomates. Le vendían paquetes, por ejemplo, de plátanos verdes, por ejemplo. Exacto, plátanos verdes, 3 o 4 en una bolsa valían 1.000 pesos. Ahora, el solo plátano pequeño, 1.000 pesos. No, 3.000 está hoy. 3.000 subió la libra de plátano. Si no fue a mercar hoy, entérese. Hoy. Sí, señor, 3.000 bueno, pesos. Pero más tarde, tarde le vamos a preguntarle al gerente de Cabaza, ¿ya? Que nos diga cómo está el precio del plátano. Bueno, mejor dicho, que sepa cómo es la cosa. María Fernanda, muy amable, muy gentil. No, yo siempre feliz de estar aquí y poder dar información oficial
a la opinión pública, por supuesto. Y nos encanta, es un honor tenerla aquí en este espacio. Marvin, muy amable, gracias, muy gentil por estar acá en presente. Muchas gracias por la invitación. El nombre de las cifras. Claro que sí. Ya volvemos aquí a fondo por Telepacífico, nuestro canal regional, con otros dos invitados, hablando de un tema que nos toca a todos, el hambre. A Fondo es un programa de opinión que inicia su 8ª temporada en Telepacífico, un espacio que es un referente por la oportunidad de abordar con líderes de diferentes sectores los temas de actualidad con objetividad, rigor, investigación y reportería. Y así desde las laderas de este municipio llegan sus jóvenes rumbo a la Escuela de Música, en unos costados de la localidad. En el año 2022 conquistó con los reportajes del director Óscar López Noguera el Premio Nacional de Fasecolda al Periodismo de Seguros, en la categoría de Mejor Reportaje en Televisión, superando a trabajos de todos los medios del país. Y también obtuvo el Premio Alfonso Bonilla Aragón, en la categoría del Mejor Trabajo de Periodismo para la Paz. Periodismo forjado en la región con proyección. En esta 8ª temporada presentaremos más opinión, información y contenidos. Estamos en A Fondo y seguimos hablando acerca del tema de esta noche, el hambre, lo que está pasando en la región. Nos acompañan dos invitados para resolverle, uno de ellos, una pregunta de Jair. Don Carlos Jalomía, gerente de Cabasa, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Leo, muy buenas noches, Jair y Javier. Y está el diácono Javier Zorrilla, gerente financiero del Banco de Alimentos. Javier, buenas noches, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, bien, gracias a Dios aquí claro. a participar. Bueno, Don la Jair, pregunta, la duda pues, por la favor, duda que resuélvala. tenía cuando estábamos hablando precisamente que uno veía en los supermercados que en una bolsa ponían 3 plátanos verdes, 1.000 pesos, incluso en promoción. Me decía Leo que ya cuesta 3.000 pesos un solo plátano. Al gerente de Cabasa, donde uno consigue los alimentos más baratos, ¿cuánto vale un verde? Plátano verde. En Cabasa, el domingo pasado, el kilo de plátano se vendió en 3.500 pesos, que es un precio supremamente muy alto porque normalmente 1.200, 1.400 era el precio normal de un kilo de plátano hartón, ¿no? ¿Hasta cuánto hace que valía 1.200 ese kilo? Eso fue hasta antes del estallido social, hasta antes de la pandemia, ¿no? Es decir, se conjugaron una serie de factores, la guerra de Ucrania y otros temas pues que son... ¿Y qué tiene que ver Ucrania con los plátanos? Exacto. A ver, lo que pasa es que la mayoría de los nutrientes, sí. o sea, los abonos, vienen de Ucrania, ¿no? Y muchos otros productos que no tenemos ni idea, como los aceites, por ejemplo, son ucranianos. ¿Y el plátano tiene que ver con el aceite? No, lo digo como un... Bueno, pero pues para fritar, sí. Eso iba a decir. Entonces, mire, si en Cabasa vale 3.500 pesos el kilo, sí. En Cali vale el doble. Claro que sí. Claro. ¿Por qué? Pues la intermediación, dijéramos que hay muchos factores, sí, está el transporte, están pues otros gastos que tienen que ver pues la selección, clasificación, los aires acondicionados, las luces, etcétera, etcétera, pues. Hasta las luces, hasta sí, las luces juegan allí. Claro que sí. Hablando de costos, precisamente el gerente del financiero del Banco de Alimentos, ¿se cuenta con los recursos suficientes? ¿Les alcanza la plata ahora que estamos hablando que pues está muy caro todo? Bueno, en el Banco de Alimentos nos toca recurrir a los donantes, ¿sí? Y buscando fundamentalmente ese apoyo financiero para poder adquirir los alimentos. Contamos con una muy buena alianza de Cabasa, precisamente, en el cual recibimos donación de parte de los negocios que están ubicados allá. ¿Es suficiente o aproveche para que pida más a Cabasa? Y estamos tocándole puerta permanentemente a los donantes, porque la operación nuestra está alrededor de 300 millones de pesos mensuales. ¿Eso cuesta? Eso cuesta la operación del Banco de Alimentos. Claro. ¿Qué hace el Banco de Alimentos para la entrega de alimentos? Suponga que llegó con el mercado de allá de la bodega de Cabasa, la bodega de papa. Te mandaron papa a usted. ¿Qué pasa con esa papa? Bueno, hay un proceso. Nosotros utilizamos
un servicio de logística inversa. Sí. Recogemos los alimentos, seleccionamos, hay un proceso de selección, se separa lo que no es utilizable, se organiza y a través de las fundaciones, tenemos alrededor de 320 fundaciones, a través de ellas hacemos la entrega de acuerdo a la necesidad alimentaria de cada una de las fundaciones. Cada fundación tiene una característica, unas atienden niños, otras atienden jóvenes, otras adultos mayores, y de esa manera hacemos la distribución de estos productos. Fíjese que el Banco de Alimentos queda sobre la calle 25, más o menos 24 o 25, da la espalda sobre la 25 y queda con un corredor del hambre. El corredor de la 25 es un corredor de mucha gente hambrienta, de mucha gente que ha pasado por ahí, mucho venezolano ha pasado por allí, mucha hambre. La gente toca las puertas de ustedes y dice que tenemos hambre. ¿Qué le dice la gente a ustedes? Eventualmente se presentan algunas personas. Normalmente nosotros lo que hacemos es llegar a través de comunidades, organizaciones sociales que atienden comunidades, como dice el Papa Francisco, una caridad organizada. Se habla de que la gente, y muchos están muriendo por el tema del hambre, gente que a duras penas si tiene para almorzar, no tiene para comer, si desayuna, no almuerza. ¿Es por los altos costos, doctor Carlos Salomía, o es que hay escasez de alimentos que lleguen de otras regiones? Básicamente son los costos, ¿no? Es decir, muchos de las semillas, muchos de los abonos, fertilizantes, fungicidas, pesticidas, etcétera, que se utilizan en las labores agrícolas, obviamente se han encarecido muchísimo. Es decir, la inflación ha sido general para todos. Pero esfuerzos que nosotros apoyamos bastante como el Banco Arquidiocesano de Alimentos, entre otras fundaciones y comunidad organizada que está alrededor de esto, lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucha devoción, porque es una manera de responder solidariamente a necesidades de muchas comunidades que uno tiene. A veces le queda a uno complicado, como decir, hombre, ¿quién de cerca de nosotros pasa hambre? ¿No? Y uno se lleva sorpresas. Varios impactos que ha tenido la situación en el Valle del Cauca vial, por ejemplo. Lo que pasó en Rosas, Cauca, impactó el precio de los alimentos. Sí, por supuesto. En ese momento, digamos, la primera semana de eso, hubo un incremento del 20% en la mayoría de los alimentos procedentes de Nariño, que nosotros importamos el 40% de los alimentos que consume Cali de Nariño. Del departamento de Nariño. Sí. Y, por ejemplo, de lo que pasó con el puente Alambrado, ¿qué ha pasado? La vieja. Allí el problema es otro. El problema es que es plátano, son cítricos, son yucas, etcétera. O sea que por eso subió el precio del plátano, por lo visto. ¿Ahora va a subir más? Eso es uno de los factores. Lo que pasa es que les toca dar una vuelta más larga por Cartago, ¿no? Por Cartago para llegar pues a Cabaza. Pero digamos que no ha cesado de producir, pero sí el flete encarece los precios de los alimentos. Un tema que usted debe conocer bien, en el campo hay pobreza, en el campo es la zona más pobre de Colombia, son los campos. El 64% de los campesinos están en la misma situación que en la ciudad. En las ciudades el 54% dice que no tuvieron 2 alimentos o 3 alimentos al día. Y en el campo es el 64%. Y más son las mujeres campesinas las que están soportando hambre. Sí, es que la situación del campo es compleja. Por ejemplo, la mitad de la población del campo ya está envejeciéndose. O sea que va a llegar en 10 años, 15 años, digamos que no va a haber quien cultive la tierra si nosotros no atendemos y no resolvemos ese problema del envejecimiento de la población y la migración de los jóvenes hacia los centros urbanos, que son problemas que van aparejados y obviamente que nos van a impactar si no tomamos acciones en ese sentido. Claro, es decir, que los viejos se quedaron en el campo y los jóvenes se vinieron para la ciudad. Así es. Y los viejos no pueden producir tanto. En busca de oportunidades, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, los campesinos viejos, pues, afortunadamente gozan generalmente de buena salud, son fuertes, digamos, físicamente y pueden trabajar, pero llega el momento en que ellos también tienen que parar. Sí, va pasando precisamente el tema de los años. ¿Nos recuerda cuántas fundaciones ya tiene el Banco de Alimentos que los apoya? Nosotros apoyamos 320, alrededor de 320 fundaciones. Pero en algún momento, en los últimos meses, ¿se ha disminuido ese número de...?
No, antes hay demanda para que vinculemos más organizaciones sociales. Claro. Tenemos varias fundaciones, como decimos popularmente, haciendo cola para poder vincularse. ¿Más hambrientos? Más hambrientos. Claro. Más hambrientos en Más la ciudad de Cali. hambrientos, sí. Es decir, lo que ustedes tienen hoy en día, lo que tiene el gobierno caleño, ¿no aguanta frente a lo que es la realidad de la ciudad de Cali? No, no aguanta. Es más, nosotros atendemos toda la cobertura de la arquidiócesis, que es Dagua, La Cumbre, Yumbo, Jamundí, Cali. Llegamos al norte del Cauca. Fundaciones que hay en el norte del Cauca vienen hasta la ciudad de Cali a abastecerse. ¿En total cuántas personas atienden ustedes de toda esa población que es fuera de Cali? Nosotros atendemos cerca de 32.000, aproximadamente 32.000 personas. 32.000 y 85.000 son cerca de 127.000 personas, es mucha gente. Bastante, y esto nosotros estamos haciendo un ejercicio fuerte, recogiendo alimentos a través del programa Reagro. Vamos hasta el norte del valle a traer alimentos. Y pues gracias acá a la generosidad de Cabaza logramos un puesto, precisamente este fin de semana, con motivo de la fiesta de la madre y todo, hubo muy buena participación. Recolectamos alrededor de 2,5 toneladas de alimento aproximadamente. Claro. Qué bueno, una cifra ¿Cuántas importante. toneladas recoge cada mes el banco? Nosotros recogemos, bueno, estadísticamente en cuanto a la recolección, no les preciso el dato, pero en el caso Reagro, en el caso Cabaza, en cada recorrido, más o menos alrededor de unas 7 u 8 toneladas de alimentos. El año pasado recogimos de donación de comerciantes, de empresarios de la central mayorista, más de 150 toneladas de alimentos. Wow. ¿No? Y tenemos un puesto dentro de la central para el Banco Arquidiocesano de Alimentos, donde quien quiera donar pueda llevar cosas, porque no solamente allí la gente saca frutas, verduras, sino también que hay otro tipo de productos. Precisamente el Banco de Alimentos. Es que muy a propósito de todo esto, el Banco de Alimentos no nació ayer, tiene más de 20 años de estar operando en la ciudad de Cali, beneficiando a miles de personas. A propósito de esta historia, Dayan Arango. El hambre en Colombia sigue registrando cifras alarmantes. El 40% de los colombianos se alimenta 2 veces al día y según el Banco de Alimentos, 21,9 millones de personas tienen dificultades para acceder a la comida. Es por eso que visitamos el Banco de Alimentos de Cali para conocer su labor. Aproximadamente recibimos 358.000 kilos mensuales. Esto se distribuye a través de las diferentes fundaciones fijas y eventuales. En el recorrido evidenciamos que atienden 6 tipos de poblaciones: niños, adultos mayores, jóvenes, ollas comunitarias y parroquias. Nosotros atendemos alrededor de 328 fundaciones, que son tanto de la ciudad de Cali como del entorno, su área, y algunas del norte del departamento del Cauca. Estamos impactando alrededor de 10.000 niños con alimentos que se proporcionan de acuerdo a sus necesidades. Aquí recolectan, clasifican, almacenan, distribuyen no solo alimentos, sino también ropa, muebles, enseres y reciclaje, donde impactan un promedio de 32.000 personas y cada mes entregan más de 74.000 raciones de comida. Atendemos 250 adultos mayores y un promedio de impacto alimenticio para 150, porque pues las raciones aún no me alcanzan para tantas personas. Nos damos cuenta también que el problema del hambre no solamente es en Colombia, es un problema mundial. Particularmente en Colombia se ha venido acentuando por el alza de precios, ¿no? La canasta básica alimentaria se ha incrementado significativamente. E igualmente las condiciones de vulnerabilidad de muchas personas también. De hecho que eso nos lo refleja ese llamado que se hace a la comunidad para que apoye
no solamente al banco, sino a las organizaciones beneficiarias. Y aunque impacta a muchas personas, la vinculación de nuevos donantes siempre es necesaria. Nosotros tenemos alrededor de 1.002 donantes, los cuales no representan sino el 1.7% de toda la capacidad de empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali. Son 24 bancos de alimentos en Colombia y lo que no se aprovecha se dispone para producción de compostaje, ya que en el país se pierde una tercera parte de los alimentos. 9,7 millones de toneladas de comida terminan en la basura. Es por eso que el Banco de Alimentos trabaja donando y disminuyendo las pérdidas y desperdicios. Y el gerente financiero nos ha señalado aquí esta noche que son más o menos 320 agrupaciones o fundaciones que apoyan el Banco de Alimentos. Y una de estas está en el oriente de la ciudad, en el distrito de Agua Blanca, en el barrio Manuela Beltrán. Niños, adultos mayores y miles de colombianos se rebuscan los medios para poder llevar comida a sus casas. Y gracias a organizaciones muchos obtienen esta ayuda y pueden probar el alimento, así sea una vez al día. Los alimentos llegan aproximadamente cada 6 meses, hay veces que se demoran más, cada 2-3 meses llegan refrigerios y así sucesivamente artículos de aseo. Nosotros tratamos de seleccionar las personas que en el momento más lo necesiten. Es por eso que a algunas personas para todas no alcanza, desafortunadamente. Hablamos de esta fundación ubicada en el barrio Manuela Beltrán, que tiene 60 familias y quienes están en el Banco de Alimentos, organización que tiene 320 fundaciones adscritas. Así que visitamos una de ellas y los acompañamos a entregar mercados a quienes se dedican al reciclaje. Estamos haciendo el día de hoy una entrega de kits de mercadito en compañía con la Fundación Saranda. Venimos del Banco de Alimentos de Cali. Conocimos a varios de ellos, Juan Camilo y doña Ana, quienes trabajan diariamente para llevar algo de comida a sus hogares. Uno tiene que salir todo el día, como le digo, voltear todo el día, desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la noche, para que sus hijos estén bien. O sea, uno lucha como para que ellos coman. Uno aguanta hasta el otro día y se sabe que al otro día uno puede también, pero yo digo que yo trato de voltear para que ella no se preocupe de eso. Pues yo tenía un pequeño negocito, un chusito ahí de gaseositas, cigarrillos, y ahora por la pandemia pues eso se me acabó. Digamos el que podía comer 3 alimentos, ahora nos comemos 2 y así. Es por eso que para ellos que el Banco de Alimentos y la Fundación lleguen con mercado es un alivio, pues hasta con 5.000 o 10.000 pesos deben hacer un almuerzo. Cada 6 meses que llegan, pues la verdad sí es como que un respiro que uno tiene, porque son alimentos que uno no espera, ya me entiende, que si son de cada semana, cada 15 días, entonces a uno ya le queda más fácil, como el reciclaje está tan barato y nos ayudan cada 15 días, entonces uno trata como de economizar todo lo que viene ahí en el mercado. Para almuerzo y comida, ¿no? Tengo que sacar al mínimo 5.000, 7.000 o máximo cuando queremos comer un pedacito de pollo con 7.000. Pues yo compro una bolsa de recortes que vale 5.000, media de arroz, una papa y una cebolla, y con eso se hace la sopa. Y es un apoyo lo que les están dando para ayudarse unos días, mientras con eso es un ahorro para comprar otras cosas que hagan falta. Y así es como en el barrio Manuela Beltrán, como en muchos otros sectores de la ciudad, las personas esperan cada 15 días, 3 y hasta 6 meses para obtener esta ayuda y poder alimentarse. Gracias, Dayana Arango, por este informe y los diferentes informes que hemos entregado esta noche aquí a fondo, cuando estamos presentando nuestro primer capítulo de esta nueva temporada. Precisamente vemos el tema del reciclaje. Las personas, lo que decían, ya el reciclaje no está dando, digamos, todos los recursos. Lo que hablamos también, Leo, y que comentábamos y hemos comentado durante el programa, y lo que usted señalaba en las tiendas, medida de azúcar, medida de arroz. Recortes de pollo. Recortes de pollo, ¿ya? Una cebolla cabezona, un tomate. Sí. Si no existiera el Banco de Alimentos, y le pregunto al gerente de Cabeza, Carlos Alumía, que usted ha venido apoyando, ¿qué sería esta gente? Bueno, la verdad es que el hambre es un tema que está golpeando a muchas poblaciones en el mundo, ¿no? Las cifras son absolutamente impresionantes de todo lo que pasa, dolorosas.
Y uno dice, no puede ser uno insensible, por decir así, frente al dolor de los demás seres humanos. En un país como Colombia, tan fértil, uno diría, ningún colombiano se puede acostar con hambre, pues, ¿no? Pero sí pasa, y en grandes cantidades. Mira un país como Argentina, tiene una inflación del 98%. Venezuela, una inflación de más de el 200, 300%. En Colombia estamos en el 12, 13% hoy en día. Una pregunta a usted, don Carlos. Usted tiene buena memoria, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, el año pasado, por esta época, ¿usted se compraba una libra de papa o un bulto de papa en cuánto estaba y hoy en día en cuánto está? A ver, la noticia es buena, ¿no? El año pasado tuvimos una temporada de precios altísimos en la papa, sobre todo a inicios del año, y esta vez tenemos un bulto de papa en 40.000 pesos, o sea, la libra de papa 400 pesos, o sea, que ha bajado. La carne. La carne ha subido, y se ha mantenido allí por muchísimas razones. Se ha duplicado o triplicado en muchos casos. Trátese de la parte de la carne, si son lomos, si son carnes blandas, etcétera, huesos. Cualquier tipo de carne. Bajó la papa, subió la carne y nosotros nos vamos más bien a una pausa. Sí, señor. Don Oscar. A fondo estamos hablando de un tema pues, que se siente en el estómago, en el cerebro, en todas partes, el hambre. Estamos hablando acerca de las cuentas, de un año a otro lo que ha subido el costo de vida. En promedio, un mercado normal, ¿cuánto está el año pasado, cuánto está hoy en día? Carlos. A ver, para una familia de 4 personas actualmente ha habido incrementos en más o menos en un 20%, algunas veces mucho más, pero ese de productos que suben y bajan, digamos, se ha mantenido en un tope alto. Nosotros, eso golpea mucho, por eso la invitación es a buscar abaratar los costos de los alimentos y yendo al mercado mayorista, es decir, no a comprar, pues, digamos, en compañía, con la familia, con los vecinos, etcétera, de tal manera que puedan comprar más productos, ¿no? Y más cantidad con menos plata. Leo le preguntaba a Carlos Salomía el tema de los costos, cuánto mercaba o cuánto costaba los productos el año anterior en los últimos meses. Y le pregunta a Javier Zorrilla, que es el gerente financiero del Banco de Alimentos, usted nos señala ahora que mensualmente era una cifra como de 300 millones de pesos, ¿cuánto era, digamos, hace unos 3 o 4 meses o el año pasado? Y si con esa misma plata merca los mismos productos o por el contrario tiene que mermar. Bueno, se ha incrementado casi en 50 millones de pesos toda la operación. En 50 millones de la operación en los últimos meses. Sí, en los últimos meses. Un 18% aproximadamente, claro. Aproximadamente. ¿Para comprar la misma cantidad o también han tenido que mermar? ¿Se incrementó 50 millones o se mermó la cantidad? Se ha mermado un poco la cantidad. De hecho, estamos pensando en abrir más espacios hacia la zona de Buenaventura, hacia la zona norte del Cauca, a buscar productos de tal manera que nos permita mantener la demanda que tienen nuestras organizaciones. Don Javier, uno podría sacar como un corolario es que tenemos mucha hambre y está mucha más gente tocando la puerta y se requiere mucha más solidaridad, pero que no le metan política a esta campaña al hambre, porque el hambre no tiene color político, tiene una cosa totalmente diferente. Correcto. Acá nosotros desde el banco atendemos organizaciones inclusive de otros credos religiosos. Atendemos migrantes, atendemos diferente tipo de población, de tal manera que entendemos que el hambre no tiene ni color político ni tampoco tiene el tinte religioso. Claro. Es importantísimo, nosotros llegamos a la comunidad de tal manera que le garantizamos la alimentación. Claro. Y por eso nos toca estar recurriendo a los donantes y hemos diversificado inclusive para tener fuentes de financiamiento con el tema reciclaje precisamente. Creo que sí. Hombre, muchas gracias a nuestros invitados. Muy amable, muy gentil. Don Carlos, muy amables a ustedes. El tiempo nos ha vencido en televisión, que es muy rápido, porque estamos emocionados contando este tema del hambre, que es lamentable. Este programa a fondo cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. Don Jair, prepárese para el martes que viene con otro tema de palpitante actualidad aquí en A Fondo. Que tenga buena noche. Muchas gracias y también un cordial saludo para todos ustedes. Bueno.